Hola, mi nombre es Antonio Mogro. El proyecto que voy a presentar titula Reducción de consumo de combustible mediante la mejora del uso del sistema de aire acondicionado. La metodología que se utiliza en este proyecto es DMAIC, que consiste en definir, medir, analizar, implementar y controlar mediante una serie de pasos sistemáticos. En la primera etapa, definir, consta de describir la situación actual de la problemática, el objetivo del proyecto e identificar dónde y a quiénes impactará el proyecto. En la actualidad, el consumo de combustible representa alrededor del 45% del costo de operación en las flotas de transporte. Como nosotros podemos observar en la gráfica de la derecha, tenemos que el consumo de combustible real, equivalente a las emisiones de dióxido de carbono, difiere hasta un 60% de los valores reportados en las pruebas de homologación, con el aire acondicionado como uno de los factores más influyentes, responsable de alrededor de un 5%. El aire acondicionado tiene como objetivo el mantener un nivel de confort térmico de los pasajeros que es cercano a una temperatura de 18 a 25 grados centígrados y con una humedad relativa cercana del 30 al 70%. Nosotros vamos a observar dentro de estos factores de consumo de combustible bajo condiciones reales de manejo que el aire acondicionado es uno de los factores más influyentes, por lo cual si realizamos una gráfica de Pareto vamos a ver que el aire acondicionado dentro de las opciones que nosotros tenemos para reducir el consumo de combustible es el primer factor que está en la mejora o en el control directo por parte del usuario. Es por lo cual hemos considerado esta como una área de oportunidad y el área en el cual nosotros nos vamos a enfocar para reducir el consumo de combustible en estas flotas de transporte. Por lo cual, el objetivo de este proyecto es reducir el consumo de combustible asociado al acondicionamiento de aire de vehículos de pasajeros en condiciones reales de manejo hasta en un 5%, mediante la mejora del uso del sistema de control de las unidades de aire acondicionado. Como alcance, será generar una propuesta de viabilidad técnica de reducir el consumo de combustible mediante la mejora del uso del sistema de aire acondicionado, en la cual implica el medir y cuantificar el impacto del aire acondicionado al consumo de combustible del vehículo, lo cual requiere definir y diseñar la instrumentación para monitorear la activación del sistema de aire acondicionado vehicular, analizar el impacto bajo pruebas en condiciones estables y transitorias para diferentes tecnologías vehiculares. Luego, implica el implementar propuestas de uso y diseño del sistema de aire acondicionado vehicular para reducir la demanda energética del mismo y finalmente controlar y medir el impacto de la propuesta mediante pruebas posteriores a la implementación. Como indicadores de desempeño es la reducción del consumo de combustible bajo condiciones reales, estables y o transitorias, manteniendo el confort térmico de la cabina. La situación actual es que se desconoce el consumo de combustible asociado directamente al aire acondicionado en automóviles bajo condiciones reales de manejo en la ciudad de Monterrey. El consumo de combustible representa el 45% de los gastos operativos de la empresa de transporte Grupo Senda S.A. Como resultados, se espera obtener la reducción del consumo de combustible mediante la mejora del uso del aire acondicionado en vehículos y como entregables será una metodología validada de reducción de consumo energético mediante la mejora del uso del sistema de aire acondicionado en vehículos de transporte terrestre. El proyecto está definido en 3 etapas, con una duración de un año cada una. Se presentarán los resultados de la primera etapa, que culmina en julio 2019, que implica la reducción del consumo de combustible asociado al aire acondicionado en vehículos livianos. La etapa 2 y 3 constaría en implementar la estrategia en autobuses de transporte del Grupo Senda S.A. Dentro de esa etapa, nosotros proponemos el optimizar el control de la operación del aire acondicionado mediante la evaluación de la línea base de consumo energético asociado al mismo, monitoreo instantáneo de la operación del sistema de aire acondicionado y distribución de temperaturas generadas al interior de la cabina de pasajeros. Identificar y evaluar estrategias de control, implementar a nivel prototipo de la estrategia de control más apropiado y tener evaluación y mejoras. El proyecto, como equipo de trabajo, está liderado por el Dr. José Ignacio Huertas y en la parte técnica
se la maneja mediante el maestro Antonio Mogro y el ingeniero Sebastián Martínez. Dentro del equipo se encuentran los ingenieros Marco Bernal, Manuel Francisco, Esteban Ortega, Miguel López y estudiantes profesionistas Guillermo Castañeda y Omar González. En la segunda etapa de medir, el objetivo es identificar el valor que ha sido afectada por la situación actual del proceso, la variable Y, que en nuestro caso será el consumo de combustible asociado al aire acondicionado, en la cual nos basaremos para monitorear la mejora. También queremos identificar el impacto que ha tenido la situación. Ahora, nosotros debemos entender que existen diferentes tecnologías vehiculares, diferentes motores, diferentes consumos de combustible, diferentes diseños de aires acondicionados. Y existen estos vehículos que transitan en diferentes topografías, diferentes regiones, diferentes países. Entonces, ¿cómo reportan este consumo de combustible? Actualmente lo hacen mediante ciclos de conducción en pruebas de laboratorio, lo cual lo hacen mediante un dinamómetro de chasis. Sin embargo, esas pruebas dependen de ciclos de manejo que nos preguntamos qué tan representativos son de las regiones actuales o de las regiones específicas en las cuales nosotros estamos monitoreando o manejando nuestros vehículos, ya que difieren según su forma de manejo, tráfico y lugares en donde están transitando los vehículos. Entonces, nosotros debemos entender que existe una problemática en este caso, ya que hay una falta de consenso sobre las condiciones de medición y la notificación del impacto del aire acondicionado en el consumo de combustible. Solo para poner un par de ejemplos, nosotros vamos a entender que existen autores que reportan el consumo de combustible debido al aire acondicionado bajo condiciones de laboratorio con ciclos de conducción como el FTP 75 y que lo hacen a 35 grados centígrados y lo reportan como litros por cada 100 kilómetros recorridos. Otro autor, en cambio, lo reporta mediante un ciclo de manejo que es el NEDC, que es el New European Driving Cycle, que es el ciclo europeo de manejo, y lo reporta para condiciones de manejo urbano, rural y por autopista respectivamente, y esta vez lo reporta como un consumo porcentual añadido. Otro autor de la misma forma hace pruebas en ralentí, donde reporta que hay hasta un 90% de consumo añadido debido al aire acondicionado, y de la misma forma mediante el ciclo europeo ahora lo reportan tanto en porcentaje como en litros por cada 100 kilómetros recorridos, y finalmente diseñaron un ciclo de manejo específicamente para evaluar el consumo de combustible debido al aire acondicionado en lo que es en Natural Resources Canada, donde obtuvieron hasta un 20% de consumo añadido. Entonces aquí viene una problemática, ya que el consumo de combustible debido al aire acondicionado se lo mide bajo pruebas de laboratorio, tanto en estado estable o bajo ciclos de conducción, que sirve para fines comparativos cuando se realizan mejoras en el diseño del sistema. Se desconoce cuál es el valor de consumo de combustible asociado bajo condiciones reales de operación, pero ¿cómo obtener estas mejoras operativas en el mundo real? Es necesario para eso el medir el consumo de combustible asociado al aire acondicionado en diferentes condiciones de funcionamiento bajo condiciones de manejo fuera del laboratorio. Aquí viene la etapa de analizar, cuyo objetivo es determinar el desempeño actual del proceso, identificar cuáles son las causas de este desempeño e identificar las áreas de oportunidad principales. Para esto se ha procedido a realizar un diagrama de Ishikawa, que es el de causa-efecto, para obtener la línea base de consumo asociado al aire acondicionado bajo condiciones reales de manejo. Hay que comprender que se buscan causas debido a la operación del vehículo bajo condiciones reales del manejo, por lo cual la variable de respuesta que nosotros tendremos va a ser el consumo de combustible asociado al aire acondicionado y se va a evaluar parámetros de funcionamiento del motor, patrones de manejo y condiciones ambientales. Dentro de los factores que afectan este consumo de combustible, los que se encuentran en color azul son los que hemos podido controlar y serán nuestros factores de control en nuestra evaluación del consumo de combustible. Los que se encuentran en color rojo son aquellos que nosotros no tenemos control dentro de condiciones reales de manejo.
¿Cómo se procedió? La metodología constó de monitorear vehículos mediante OBD en una región específica, que en este caso fue Monterrey. Se utilizaron dispositivos OBD los cuales obtienen la información directamente del computador del vehículo, que nos entrega los datos entregados por los sensores conectados al motor. Esos datos, simultáneamente con un dispositivo que se conectó en el motor, que es un dispositivo generado en el grupo de investigación en el cual me encuentro, se consta de monitorear cuándo se activa y se desactiva el aire acondicionado y monitorearlo de forma simultánea con el consumo de combustible para de esta forma nosotros poder correlacionarlos. Estos datos son enviados mediante red GSM junto con la localización del vehículo por GPS, se guardan en una base de datos, la cual nos permite generar nuestros análisis y estrategias para reducir el consumo de combustible aplicado al usuario final. La campaña fue realizada en Monterrey. En Monterrey se midió el consumo de combustible durante 10 meses de forma periódica. Simultáneamente se medía cuándo se activaba y se desactivaba el aire acondicionado para poder correlacionarlos. Se lo hizo mediante el monitoreo de diferentes tecnologías vehiculares y se obtuvo 119.700 datos a 1 hercio de frecuencia de adquisición. Este estudio nos permite entender el consumo de combustible del aire acondicionado bajo diferentes condiciones operacionales del vehículo, lo cual nos permite generar una reducción del consumo de combustible en condiciones reales mediante mejoras operacionales. La instrumentación que se utilizó para este proyecto es un OBD Data Logger, que lo que hace, como mencionaba previamente, es obtener la información directa entregada por los sensores del vehículo a través del computador. Lo que se monitorearon fueron parámetros de funcionamiento del motor, los cuales nos permitían obtener el consumo de combustible del vehículo, el cual fue validado mediante un método reconocido como el método gravimétrico. De esta forma, al tener un alto índice de correlación, nosotros podemos comprender que es un método viable para medir el consumo de combustible de los vehículos. Ahora, ¿cómo asociamos este consumo de combustible al aire acondicionado? Hay que entender que el aire acondicionado en los vehículos funciona de una forma muy similar a la de las casas, es decir, que es un sistema automatizado, el cual nosotros establecemos una temperatura en la cabina y el vehículo, cuando llega a esa temperatura objetivo, apaga el aire acondicionado y cuando se aleja de esta temperatura vuelve a encenderlo. Entonces nosotros necesitamos monitorear cuándo está prendido y apagado el aire acondicionado para poder correlacionarlo específicamente con el consumo de combustible. Entonces, para eso se diseñó un dispositivo el cual llamamos dispositivo on-off, el cual nos permite medir la activación del compresor mediante la conexión directa en el clutch electromagnético que activa el compresor del aire acondicionado, lo cual es equivalente a la activación de todo el sistema de aire acondicionado. De la misma forma se monitorea la temperatura ambiente y humedad ambiente para verificar que durante todas las pruebas se encuentre dentro de la zona de confort la cabina de pasajeros. Estas son las características del dispositivo que fue diseñado para monitorear la activación del aire acondicionado y temperaturas y humedad. Dentro de las pruebas, se propuso pruebas en estado estable y en estado transitorio, en donde nosotros íbamos a medir diferentes condiciones operativas del vehículo, tecnologías vehiculares y la activación del compresor, con el objetivo de nosotros obtener el consumo de combustible asociado al aire acondicionado y las temperaturas en las cuales se encuentra la cabina durante nuestras pruebas. Obtuvimos un total de 119.700 datos de registros simultáneos a 1 hercio de frecuencia de adquisición. Los vehículos que monitoreamos fueron 3 diferentes tecnologías vehiculares. El vehículo A, que consta como la configuración más común de vehículo a nivel del estado de Nuevo León, que es un 1.6 litros 4 cilindros. La configuración B es un vehículo turboalimentado con alta eficiencia de combustible. El vehículo C
es un vehículo 3.5 litros, 6 cilindros, que consta de un vehículo atmosférico con baja eficiencia de combustible. El diseño de las pruebas constó. Para estado estable, se optó por un diseño de experimentos full factorial, cuyos factores de control y niveles son aire acondicionado, encendido y apagado, diferencia de temperaturas 3 y 6 grados centígrados, revoluciones del motor que van desde 1000 hasta 4000 RPM. Se hizo una captura de 60 segundos de datos por cada repetición, donde se tomaron datos cada 15 segundos después de que el vehículo entre en condiciones estables, y se realizó 3 repeticiones por cada experimento. En cambio, para las pruebas de estado transitorio, es decir, bajo condiciones reales de manejo, no se tuvo restricciones. Se tomó datos de forma periódica durante 10 meses, obteniendo un total de 119.700 datos válidos. En las pruebas de estado estable, el objetivo que nosotros teníamos era identificar cuál era el consumo de combustible asociado al aire acondicionado. Para eso, se siguió el diseño de experimentos mencionado previamente y se obtuvo, comparando con el aire acondicionado apagado y el aire acondicionado prendido a 6 grados centígrados, que el consumo de combustible aumenta un 15% cuando se activa el aire acondicionado. Hay que entender que esto no es un resultado global, ya que va a depender del tamaño del compresor y del diseño del vehículo. Sin embargo, el objetivo que nosotros tenemos aquí es entender el comportamiento del aire acondicionado y de su consumo de combustible. Como podemos observar en esta otra gráfica, vamos a entender que a medida que aumenta la velocidad del motor, el consumo de combustible del aire acondicionado aumenta. Como nosotros podemos observar aquí en estos datos obtenidos con y sin aire acondicionado, vamos a observar, generando nuestras líneas de tendencias, que la pendiente es diferente una de la otra, y al ser diferentes nos indica que el consumo asociado debido al aire acondicionado, es decir, el brinco, digamos, si nosotros vemos a las 4000 RPM, nosotros vamos a observar que a las 4000 RPM esta diferencia entre el aire acondicionado apagado y el aire acondicionado prendido va a ser mayor que cuando estamos a 1000 RPM, cuyo brinco va a ser menor. Entonces eso es lo que nosotros queríamos identificar aquí para poder ver como una estrategia de mejora. Entonces aquí aparece nuestra estrategia número 1, que es nuestra estrategia de reducción de consumo de combustible debido al aire acondicionado. En las pruebas transitorias, es decir, bajo condiciones del mundo real, nosotros hemos juntado los 119.000 datos que obtuvimos y los discretizamos o los ubicamos mediante binas de velocidad para poder representarlos. También hicimos diferentes tomas y monitoreos cuando el vehículo está con diferentes diferenciales de temperatura. ¿A qué nos referimos con estos diferenciales de temperatura? Es decir, nosotros podemos observar en esta gráfica que dice aire acondicionado apagado, aire acondicionado 3 grados y aire acondicionado 6 grados. Cuando nosotros decimos 6 grados, significa la diferencia de temperaturas entre la temperatura ambiente y la temperatura establecida en la cabina del vehículo, es decir, la que nosotros ponemos en el control del aire acondicionado. Es decir, que si son 6 grados, es que hubo una diferencia de 6 grados entre temperatura externa e interna del vehículo, y si es 3 grados, una temperatura externa e interna del vehículo. Y esa es la temperatura que nosotros podemos establecer o definir dentro en la cabina, dentro del control del aire acondicionado. Ahora, lo que nosotros obtenemos aquí dentro de datos curiosos es que a velocidades bajas, es decir, entre 15 y 20 km por hora, nosotros observamos que el consumo de combustible asociado al aire acondicionado, es decir, este brinco que va desde este punto hasta este punto, es mucho mayor que cuando estamos en velocidades altas, que nosotros podemos observar que en velocidades altas el consumo de combustible debido al aire acondicionado es mucho menor. También observamos que a velocidades bajas, este diferencial de temperatura, es decir, si nosotros escogimos 3 grados o 6 grados de diferencia con la temperatura ambiente, ese brinco de aquí va a ser mayor que cuando se encuentra en velocidades altas, que realmente en velocidades altas llega hasta entrecruzarse, lo que implica que su impacto no es tan sustancial. Entonces, aquí entra nuestra segunda estrategia de reducción de consumo de combustible,
ya que nosotros entendemos que a medida que aumenta la velocidad del vehículo, el consumo de combustible asociado con el sistema de aire acondicionado disminuye, y que a una velocidad del vehículo de 15 km por hora el consumo asociado es cerca del 27%, mientras que cuando estamos por velocidades encima de 60 km por hora, el consumo es de un 5.18%, lo cual no es tan sustancial. De la misma forma representamos nuestros datos mediante la potencia específica del vehículo o VSP, que eso lo que hace es mostrar los datos mediante un parámetro que es el VSP, que lo que hace es unificar condiciones como velocidad del vehículo, carga del motor, resistencia aerodinámica, que todos estos factores vamos a entender que no es lo mismo que el vehículo esté yendo a 20 km por hora pendiente arriba que 20 km por hora pendiente abajo, ya que su consumo de combustible será diferente. Entonces, por lo cual nosotros hemos utilizado este parámetro de VSP, lo cual nos permite eliminar ese tipo de ruidos. Ahora, ya que hemos representado de esta forma, nosotros vamos a ver que cuando estamos a VSPs cercanos a ceros, es decir, cuando el vehículo está con velocidades cercanas a cero, rompiendo la inercia de movimiento, el consumo de combustible asociado al aire acondicionado es mucho mayor. Entonces nosotros vamos a ver aquí que este brinco, cuando el aire acondicionado está apagado, con el aire acondicionado prendido a 6 grados, es mayor cuando estamos en velocidades bajas, es decir, cuando el vehículo está rompiendo inercia, que cuando estamos con VSPs altos, en donde sí existe un impacto sustancial debido a estos diferenciales de temperatura con el aire acondicionado prendido, pero no es tanto como en condiciones cercanas a VSPs ceros. Entonces, eso nos permite identificar nuestra tercera estrategia, que indica que en VSPs cercanos a cero, el consumo de combustible asociado al aire acondicionado se encuentra en su punto más alto. Es decir, que cuando el vehículo esté rompiendo inercia o con las condiciones en las cuales el VSP es cercano a cero, nosotros podríamos obtener mayor beneficio al cambiar este diferencial de temperatura de 6 a 3 grados que cuando esté en VSPs altos. De la misma forma, nosotros concluimos, mediante todos los cálculos previos y gráficas previas, que el consumo de combustible tiene una fuerte dependencia de los diferenciales de temperatura entre la temperatura ambiente y la temperatura de cabina. Por lo cual, en la siguiente etapa, que es implementar, cuyo objetivo es establecer las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto e involucrar al equipo con la repartición de tareas para, por fin, poder documentar el cambio en los procesos y procedimientos impactados. Entonces, aquí lo que nosotros hemos identificado que la mejor estrategia a mejorar es la de diferenciales de temperatura, ya que como vimos, tanto a diferentes VSPs, a diferentes RPMs y a diferentes velocidades, el diferencial de temperatura afecta al consumo de combustible asociado al aire acondicionado, por lo cual el objetivo en esta etapa de implementar es desarrollo de un control electrónico del compresor para trabajar a diferenciales de temperatura menores, manteniendo la zona de confort térmico. En el equipo de trabajo que se mencionó previamente, se distribuyó como un equipo de electrónica y programación a los ingenieros Marco Bernal y Manuel Francisco, cuyo objetivo es desarrollo del control electrónico del compresor para trabajar a diferenciales de temperatura menores, manteniendo la zona de confort térmico. Dentro del equipo de análisis de datos y sistemas automotrices se encontraban los ingenieros Esteban Ortega y Miguel López, que tenían como objetivo analizar e indicar parámetros de funcionamiento mínimos de temperatura para mantener el confort térmico. Y finalmente, el equipo de toma de datos en campo fue dirigido y llevado a cabo por los estudiantes profesionistas Guillermo Castañeda y Omar González, cuyo objetivo era implementar en pruebas de campo de forma periódica. Ahora, nosotros, como mencionábamos previamente, ya se mencionó en estas gráficas que fueron realizadas en el vehículo C, nosotros ya entendemos que el diferencial de temperatura afecta tanto a diferentes velocidades como a diferentes VSPs, por lo cual la dependencia en función de la temperatura es clara bajo condiciones reales de manejo. Entonces, lo que nosotros procedimos a hacer ahora fue identificar esta dependencia
de las diferenciales de temperatura también bajo pruebas de laboratorio, las cuales nos permitirían validar el impacto debido a estas diferenciales de temperatura en el aire acondicionado y su consumo de combustible. Nosotros podemos observar aquí que a medida que aumentan las RPMs, el consumo de combustible asociado al aire acondicionado y a las diferenciales de temperatura es mayor. Entonces, en pruebas de estado estable, el diferencial de temperatura también muestra una clara dependencia en el consumo de combustible. Para eso se realizó una prueba de hipótesis para validar que sí existe un cambio representativo en el consumo de combustible bajo estas diferentes condiciones, ya que si nuestra propuesta es bajar de los 6 grados o diferencial de 6 grados centígrados entre la temperatura ambiente y la temperatura de la cabina a 3 grados, manteniendo el nivel de confort térmico que fue monitoreado constantemente, es identificar si realmente esto implicó una reducción en el consumo de combustible sustancial. Entonces se realizó una prueba de hipótesis de pareado en donde se evaluó el consumo de combustible tanto a 6 grados como a 3 grados. Nosotros podemos observar mediante el cálculo obtenido y el valor de p-value, que es menor a nuestro valor de alfa establecido del 5% o de 0.05, que sería en este caso, nos está indicando que sí existe una diferencia sustancial o estadística entre los valores obtenidos tanto a 3 grados como a 6 grados, es decir que sí hay un cambio. Nosotros lo podemos observar aquí en las medianas, que aquí vemos en las medianas tanto para 3 grados como para 6 grados existe una reducción en el consumo de combustible, en donde si nosotros lo comparamos con el aire acondicionado apagado y viendo el consumo de combustible del vehículo bajo las mismas condiciones de manejo, vamos a obtener que con el aire acondicionado apagado hubo un consumo promedio bajo todos los rangos de RPM del vehículo, es decir, considerando 1000, 2000, 3000 y 4000 RPM, hubo un consumo promedio de 1.19 galones de combustible por cada hora que el vehículo estaba prendido en esa condición. Y cuando estamos a 6 grados centígrados, vamos a entender que hubo un consumo de 1.5 galones por hora, lo cual implica que hubo un aumento en el consumo de combustible de un 25.10%. Y cuando nosotros utilizamos el aire acondicionado a 3 grados, es decir, lo bajamos, manteniendo el nivel de confort térmico, nosotros vimos que el consumo de combustible añadido debido al aire acondicionado ahora era de un 14.17% en comparación con cuando el aire acondicionado estaba apagado. Finalmente, esto implica que hay una reducción del 10.93% de consumo de combustible que sería implicado debido al aire acondicionado. Ahora, con el fin de generar el control de nuestro proceso, cuyo objetivo es monitorear el impacto de la mejora, nosotros identificar el impacto de la mejora mediante una mejora continua. Lo que hicimos fue realizar pruebas bajo condiciones de estado estable durante los siguientes 2 meses, ya que los valores que nosotros mostramos previamente eran los valores que obtuvimos al culminar las pruebas de estado transitorio, y después, que fue en el mes de marzo. Después hizo un monitoreo de los siguientes 2 meses, que fue abril y mayo. Tiene un total de 3 meses de monitoreo bajo condiciones de estado estable, para poder verificar mediante pruebas de hipótesis que el cambio de consumo de combustible haya reducido y permanecido. Los responsables a hacer el monitoreo de estos bajo estas diferentes condiciones de tiempo son los mismos que nosotros indicamos como equipo de trabajo en la etapa de implementar. Nosotros aquí mostramos nuevamente los valores obtenidos en el mes de marzo, que fue cuando se hizo la primera prueba de bajo condiciones de estado estable, donde habíamos obtenido una reducción del 10.93% de combustible, que sería netamente asociado al aire acondicionado. Después se repitió la misma prueba, el mismo diseño de experimento, se lo repito para el mes de abril, en donde nosotros obtuvimos
También mediante la prueba de hipótesis que tenían un p-value menor a 0.05, lo cual indicaba que sí existía un cambio estadístico cuando estamos a 3 y 6 grados de diferenciales de temperatura en el tema de consumo de combustible. Finalmente, nuevamente lo comparamos con el consumo de combustible obtenido en esa prueba cuando el aire acondicionado estaba apagado. Y eso lo que nos permitió fue obtener que bajo 6 grados centígrados el consumo de combustible debido al aire acondicionado añadido era de un 28.89%, y cuando lo bajábamos a 3 grados centígrados de diferencial de temperatura, el consumo añadido debido al aire acondicionado era de un 18.62%, lo que implicó una reducción del 10.27% al haber cambiado de 6 grados a 3 grados centígrados. Es decir, para el segundo mes se mantiene una reducción mayor al 5%, que era el objetivo del proyecto. Para el tercer mes se replicó el mismo caso. Para el mes de mayo se hizo las mismas pruebas en el diseño de experimentos. Mediante condiciones de estado estable se obtuvo el consumo de combustible tanto a 3 grados como a 6 grados, y se vio que el valor de p-value era menor a 0.05, lo cual implicaba que sí existía una diferencia estadística entre estos dos valores, y se los comparó con el valor obtenido en este experimento con el aire acondicionado apagado, y se obtuvo que el aire acondicionado prendido con 6 grados centígrados implicaba un consumo del 28.09% añadido de combustible, y cuando ese 6 grados centígrados se bajaba a 3 grados centígrados, es decir, esa diferencial de temperatura externa versus interna, el consumo de combustible era ahora debido al aire acondicionado era de un 11.63%, lo que implicaba una reducción de 16.46% de combustible debido al aire acondicionado. Es decir, que para el tercer mes también se mantuvo la reducción debido al aire acondicionado con la implementación del sistema, que lo que hacía finalmente era establecer la temperatura de cabina monitoreando la temperatura externa, es decir, que monitoreábamos la temperatura externa del vehículo, y si es que el chofer ponía, digamos, 6 grados, lo que nosotros hacíamos era reducir esa diferencia de temperatura a 3 grados, siempre y cuando el diferencial, el confort térmico se mantenga dentro del establecido en el SRAM, que fue lo que nosotros obtuvimos mediante los límites establecidos en la literatura. Entonces ya hemos comprobado, mediante los 3 meses de prueba, haciendo pruebas de laboratorio bajo condiciones de estado estable, que el consumo de combustible debido al aire acondicionado redujo cuando nosotros hemos bajado este diferencial de temperatura de 6 grados a 3 grados en el vehículo. Ahora, como mencionábamos, este valor va a diferir de vehículo en vehículo. Sin embargo, el comportamiento va a ser igual, es decir, que sin importar qué vehículo utilicemos, va a existir una reducción de consumo de combustible cuando nosotros establezcamos esta metodología, la cual implica el reducir en el máximo que sea posible el diferencial de temperatura entre temperatura ambiente y temperatura establecida en la cabina, siempre y cuando mantenga el nivel de confort térmico del vehículo. Y estas son las referencias del proyecto que nosotros establecimos. Con eso sería todo. Muchas gracias.